Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos en un episodio, bueno, complejo, pero fascinante, de la historia de la Iglesia y del Imperio Bizantino. Hablamos de la controversia de los 3 capítulos, allá por el siglo VI. Uf, sí. Una mezcla potente de teología, política imperial y personalidades muy fuertes enfrentadas. Para guiarnos un poco en este laberinto, contamos con un análisis histórico y teológico muy detallado, centrado justo en esta controversia. El objetivo hoy, entender qué eran exactamente esos 3 capítulos, por qué se lió tanto, quiénes eran los protagonistas clave y, sobre todo, qué nos enseña este conflicto. Sobre las relaciones entre fe, poder, autoridad doctrinal. Vaya, que hay tela que cortar. Pues vamos allá. Empecemos por situarnos. Pleno siglo VI. El emperador Justiniano I al mando del Imperio Bizantino entre el 527 y el 565. Exacto. Y tenía una gran ambición: restaurar la unidad del viejo Imperio Romano. Y para él, esa unidad pasaba sí o sí por la unidad religiosa. Todos bajo el mismo paraguas cristiano oficial. Claro, pero la Iglesia, bueno, no estaba precisamente unida. ¿Qué va? Estaba dividida por debates teológicos intensísimos, sobre todo a vueltas con la naturaleza de Cristo. El famoso monofisismo. Justo. Esa doctrina que decía que en Cristo, después de la encarnación, había una sola naturaleza, la divina absorbiendo la humana, digamos. Y eso chocaba frontalmente con lo que se había decidido en el Concilio de Calcedonia, ¿no? En el 451. Exactamente. Calcedonia había sido muy claro. Dos naturalezas, en Cristo, divina y humana, unidas pero sin confusión, sin mezcla, sin separación. Era la fórmula de la ortodoxia. Y aquí es donde Justiniano, bueno, toma una decisión un poco arriesgada, ¿no? Mucho, para intentar atraerse a los monofisipas que eran muchísimos en provincias clave como Egipto o Siria. Ajá, Se le ocurre condenar ciertos escritos y autores. pero no unos cualquiera. ¿A quiénes? Pues a teólogos que los monofisitas veían como sospechosos de lo contrario, de nestorianismo. A. La doctrina que separaba demasiado las naturalezas de Cristo, Eso es. que casi parecía que hablaba de dos personas distintas en Cristo. Eso. Pero ¿cuál era el riesgo de condenar a estos supuestos nestorianos? Enorme, porque al hacerlo, Justiniano estaba tocando un pilar fundamental. Algunos de esos autores, o al menos sus ideas más matizadas, habían sido, aceptados o incluso rehabilitados como ortodoxos en Calcedonia. Vaya. Así que, claro, al atacarlos ahora ponía en peligro la autoridad del propio concilio de Calcedonia. Y eso era dinamita. Claro, porque amenazaba la credibilidad de Roma y de Occidente, que se aferraban a Calcedonia. Exacto. Era como quitar un ladrillo de la base del edificio doctrinal, un peligro tremendo. Pues entremos ya en materia. Los famosos 3 capítulos, en latín, tria capita. Has dicho que no eran libros. No, no eran 3 libros enteros, eran más bien 3 puntos, 3 elementos específicos que el edicto imperial de Justiniano, allá por el 543 o 544, ordenó condenar. Vale. ¿Cuáles eran exactamente? A ver si los aclaramos. El primero, los escritos y la persona de Teodoro de Mopsuestia, Ujú. un teólogo muy influyente, pero que había muerto hacía más de un siglo, en el 428. Ajá. ¿Y por qué él? Pues porque era maestro de Nestorio, la figura central del nestorianismo. Se le acusaba, a posteriori, de haber enseñado una separación muy marcada entre divinidad y humanidad en Cristo. Vamos, que lo veían como el padre intelectual del nestorianismo. Entendido. El segundo capítulo. Este es más complejo. Ciertos escritos de Teodoreto de Ciro, otro teólogo importante, fallecido hacia el 458. ¿Complejo por qué? Porque Teodoreto, al final de su vida, acabó defendiendo la ortodoxia de Calcedonia, pero antes había escrito cosas muy duras contra San Cirilo de Alejandría. El gran defensor de la unidad de Cristo. Exacto. Y también había cuestionado el término Teotocos, Madre de Dios, para María. Pues bien, fueron esos escritos anticirilianos los que Justiniano condenó, aunque Teodoreto hubiera sido rehabilitado en Calcedonia. Vaya tela. ¿Y el tercero? Una carta específica de Ibas de Edesa a un tal Maris el Persa, escrita sobre el 433. ¿Y qué decía esa carta? Pues criticaba algunas posturas de Cirilo y mostraba reservas sobre el concilio de Éfeso, el que había condenado a Nestorio. Pero Ibas también fue rehabilitado en Calcedonia, ¿no? También,
Ese es el punto clave. Ibas fue formalmente declarado ortodoxo en Calcedonia. Pero claro, los monofisitas usaban esa carta para decir, ¿veis? Calcedonia fue blando con los nestorianos. O sea que el problema central no era tanto la teología pura y dura de cada escrito. Que también era compleja, ¿eh? Sí, claro, pero lo que encendió la mecha fue condenar a gente o textos que Calcedonia había de alguna manera validado o al menos no condenado. Es eso. Exactamente. Ahí diste en el clavo. Esa es la razón del incendio. La intención de Justiniano quizás era hacer un guiño a los monofisitas. Condenando a figuras asociadas al nestorianismo. Eso es. Pero la reacción, sobre todo en Occidente, África, Iliria, los Balcanes, fue de rechazo total. ¿Por qué? ¿Qué vieron ellos? Lo vieron como un ataque directo o indirecto, pero ataque al fin y al cabo, a la autoridad sagrada del Concilio de Calcedonia. Su lógica era, si Calcedonia los examinó y los aceptó, ¿Quién es el emperador para venir ahora, un siglo después, a condenarlos sin cargarse la autoridad de ese concilio? Era eso. se mezclaba la teología con la defensa de la autoridad conciliar frente al poder imperial. Totalmente. Una mezcla explosiva. Y en medio de toda esta tormenta, aparece el Papa Vigilio, pontífice entre 537 y 555. Un papa que ya llegó al cargo de forma complicada, ¿no? Complicadísima. Parece que fue puesto ahí por el propio Justiniano después de deponer al papa anterior, Silverio. Eso ya nos da una idea del control que Bizancio ejercía sobre Roma en esa época. Desde luego. Y claro, Vigilio se encontró, bueno, entre la espada y la pared. Por un lado, la presión del emperador para que aceptara la condena. Una presión brutal. Justiniano necesitaba el sello papal para que su edicto tuviera legitimidad universal, Y por otro, la presión de sus propios obispos occidentales. que le exigían firmeza, defender Calcedonia a toda costa, no ceder a la imposición imperial. Menuda papeleta. Imagino la angustia. ¿Cómo se desarrollaron los hechos para él? Pues de forma bastante dramática. A ver, cronológicamente, en 544 Justiniano publica el edicto. Y espera la firma del Papa. Claro. Pero Vigilio, sintiendo la que se podía liar en Occidente, al principio duda, se resiste. ¿Y la reacción imperial? Contundente. En 545, por orden imperial, arrestan al Papa en Roma. ¿Cómo? ¿Lo arrestan? Sí, soldados imperiales. Y se lo llevan a la fuerza a Constantinopla. Hay que entender la gravedad. El emperador secuestrando al Papa. Increíble. ¿Y qué pasó allí, en Constantinopla? Pues pasó casi 8 años, en una situación que era prácticamente un cautiverio, aunque con comodidades, pero bajo presión constante. 8 años. ¿Y qué decía? Intentaba contentar a todos. Condenaba los 3 capítulos, como quería Justiniano, pero a la vez reafirmaba con mucha fuerza su total adhesión a Calcedonia. El equilibrio imposible. Supongo que no funcionó. Pues no. No contentó a casi nadie. Los monofisitas lo veían insuficiente, y en Occidente, bueno, causó una indignación tremenda. Lo vieron como una traición. Como una claudicación ante el César. Hubo sínodos en África que llegaron a excomulgarlo temporalmente. Al Papa, madre mía. Ante esa reacción tan fuerte, en 550 Vigilio tuvo que dar marcha atrás. Retiró el Judicatum y pidió que se convocara un concilio general para zanjar el asunto. ¿Y ese concilio llegó? Llegó en 553, el segundo concilio de Constantinopla, pero claro, convocado y totalmente controlado por Justiniano. ¿Y Vigilio asistió? No, se negó a ir. Aunque estaba allí mismo, en Constantinopla, sentía que no había garantías de libertad. ¿Y el concilio qué decidió? Pues lo esperado, condenó formalmente los 3 capítulos. ¿Y Vigilio? Al principio protestó. Se negó a aceptar las decisiones de un concilio al que no había asistido libremente. Pero la presión siguió, implacable. ¿Y al final? Al final, en 554, ya agotado, enfermo, después de casi 10 años fuera de Roma y con muchas ganas de volver, cedió. ¿Aceptó los decretos? Sí, aceptó formalmente los decretos del concilio del 553. Intentó matizarlo, eso sí. Insistió mucho en que esa condena no tocaba para nada a la autoridad de Calcedonia. Una aceptación bajo coacción entonces. Claramente. Y de hecho murió poco después, en Siracusa, durante el viaje de vuelta a Roma que nunca llegó a completar. Una figura realmente trágica. Hablemos un poco más de ese concilio de 553, el segundo de Constantinopla, que luego fue reconocido como el Quinto Ecuménico. Aparte de condenar los 3 capítulos, ¿qué otras decisiones importantes tomó? Pues fundamentalmente hizo 2 cosas más, muy importantes.
Primero, reafirmó de manera explícita la doctrina de Calcedonia sobre las dos naturalezas de Cristo. Eso era clave para calmar los ánimos, ¿no? Sí, para presentarse no como una ruptura con Calcedonia, sino como una clarificación, una interpretación auténtica frente a posibles desviaciones nestorianas. ¿Y la segunda cosa? En consecuencia, condenó formalmente el nestorianismo como herejía y a sus principales figuras. El objetivo era cerrar filas doctrinalmente. Pero si reafirmaba Calcedonia y condenaba el nestorianismo, ¿por qué siguió causando tanto rechazo en Occidente? Parece que cumplía con la ortodoxia. Por el cómo se hizo, por el método y por la percepción que se tuvo. A ver, Muchos en Occidente no lo vieron como un acto teológico libre, lo vieron como una imposición del emperador. ajá. Y una imposición que, de hecho, debilitaba a Calcedonia al condenar a figuras que Calcedonia había rehabilitado. La ausencia forzada del Papa, la influencia clarísima de Justiniano, todo eso minó su legitimidad para ellos. Lo veían como un concilio imperial, no eclesial. Exacto, no de la Iglesia libre. Y esto no fue una simple opinión, ¿eh? Provocó un cisma real, el llamado cisma de los 3 capítulos. Un cisma. Sí, en zonas importantes como Milán, Aquilea y otras partes de Italia, y también en África y Liria. Iglesias enteras rompieron la comunión con Roma porque no aceptaban este concilio. Un cisma que duró décadas, en algunos sitios hasta bien entrado el siglo VII. O sea que la medida que buscaba unir, Acabó fracturando aún más la Iglesia, al menos la relación Oriente-Occidente, durante muchísimo tiempo. es fascinante y terrible a la vez. Mirando hacia atrás, ¿cómo se valora hoy la figura de Vigilio y toda esta controversia? Vigilio es complejo. No hay una respuesta simple. Históricamente, sus idas y venidas, sus vacilaciones, reflejan perfectamente esa tensión brutal entre Roma, que intentaba afirmar su independencia doctrinal, y el poder imperial bizantino. Que en tiempos de Justiniano era arrollador. Inmenso. Y muy intervencionista en religión. Vigilio estaba literalmente atrapado ahí. ¿Y teológicamente cómo se le ve? Bueno, aunque su camino fue tortuoso y claramente marcado por la coacción, la Iglesia posterior acabó interpretando su aceptación final del concilio como un acto que, mal que bien, salvaguardaba la ortodoxia esencial sobre Cristo. La condena del nestorianismo implícito. Eso es, y se valoró que lo hiciera de una manera que se consideró compatible con Calcedonia. Se agarraron mucho a su insistencia final en que Constantinopla II no contradecía, sino que interpretaba y defendía a Calcedonia. Y desde el punto de vista de la relación Iglesia-Estado o Iglesia-Imperio en este caso, su drama es casi un caso de estudio, ¿no? Totalmente. Es el ejemplo clásico del conflicto entre la conciencia del pastor, la autoridad eclesiástica y las presiones del poder político. ¿Y la tradición posterior cómo lo juzgó? Pues el análisis que manejamos sugiere que con el tiempo se tendió a ver sus acciones, a pesar de todo, como un acto de prudencia. Prudencia pastoral en circunstancias extremas. Se argumenta que al final consiguió 2 cosas difíciles. Sí, por un lado, preservar la impelibilidad doctrinal de Calcedonia, al menos en la interpretación oficial que se dio, y por otro, mantener la comunión fundamental entre Oriente y Occidente, aunque fuera un coste altísimo, evitando un cisma total y definitivo en ese momento. Podríamos decir que esta crisis dejó lecciones importantes para la Iglesia. ¿El análisis habla de algunos precedentes? Sí, se suelen mencionar varias lecciones que quedaron, digamos, grabadas a fuego. Por ejemplo. Primero, la necesidad, la urgencia de distinguir entre la autoridad civil y la autoridad de la Iglesia en temas de fe. No pueden mezclarse o supeditarse una a otra. Segundo. La importancia vital de que los concilios ecuménicos sean realmente libres y representativos. Si no, su legitimidad queda comprometida. No pueden ser simplemente la voz del emperador. Y tercero. El principio de que, en momentos de crisis doctrinal, la brújula tiene que ser la fidelidad a la tradición de la Iglesia encarnada en los concilios anteriores. En este caso, Calcedonia. Esa fidelidad debe estar por encima de las conveniencias políticas del momento. Entonces intentamos destilar el significado más profundo de toda esta controversia de los 3 capítulos. ¿Con qué nos quedaríamos? Pues creo que nos muestra 2 caras de la Iglesia del siglo VI.
Por un lado, una sofisticación teológica impresionante. Eran capaces de debates profundísimos sobre Cristo. Y por otro lado, Una enorme fragilidad política, una vulnerabilidad muy grande frente a un imperio que se veía a sí mismo con derecho a intervenir y definir la fe. el intento de Justiniano de usar la teología para unir el imperio. Acabó demostrando justo lo contrario, los peligros de instrumentalizar la fe y lo dificilísimo, casi imposible, que era separar fe y política en ese mundo bizantino. Hay una frase en el análisis consultado que lo resume muy bien. Dice, la verdad de la fe no se defiende por imposición del poder, sino por la fidelidad a la palabra revelada y al testimonio de los santos concilios. Es una frase potente, sí. Sugiere que la Iglesia aprendió o tuvo la oportunidad de aprender, una lección dura, ¿Cuál? que mantener el equilibrio entre la doctrina correcta, la ortodoxia, y la unidad de la Iglesia, la comunión, exige discernimiento espiritual, paciencia, diálogo teológico, mucho más que atajos políticos o imposiciones. Y ahí queda Vigilio como esa figura trágica que decías, atrapado entre la espada del imperio y la cruz de la fe. Exacto. Encarnando ese dilema eterno del pastor. Cómo navegar las tormentas del poder temporal sin dejar de ser fiel a lo que se considera la verdad eterna. Hemos recorrido hoy un camino complejo, por el siglo VI explorando esta controversia de los 3 capítulos. Hemos visto cómo un intento de unidad acabó causando más división. Cómo la teología más profunda se mezcló con la política de más alto nivel. Y cómo figuras como el Papa Vigilio se vieron sometidas a presiones que hoy, la verdad, nos cuesta hasta imaginar. Quizás una reflexión final que podríamos llevarnos de todo este análisis es una pregunta. Adelante. En un sistema como el bizantino, donde religión y política estaban tan fusionadas, donde el emperador tenía ese rol casi sagrado, ¿hasta qué punto era realmente posible para los líderes de la Iglesia, incluso para el Papa, actuar con total independencia? ¿Guiados solo por la conciencia y la teología? Claro, o estaban inevitablemente condicionados, arrastrados por las realidades del poder que los rodeaba. Un poder que, como vimos con Vigilio, podía llegar a coaccionarlos directamente. Es una pregunta sobre los límites de la libertad en la historia. Que sigue resonando mucho más allá del siglo VI, desde luego.